El presidente Obama pide 1.900 millones de dólares para la lucha contra el Zika. El gobierno confirma que Colombia será el epicentro de la investigación en la lucha mundial contra el virus. Durante el 2015, más de 25.900 adolescentes fueron sorprendidos cometiendo algún tipo de delito, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Autoridades de Cundinamarca trabajan en la identificación de los autores materiales e intelectuales de un atentado en el municipio de Quebrada Negra que le costó la vida a un patrullero y dejó gravemente herido a un oficial de la policía. Como un aporte importante para la verdad histórica del asesinato de Luis Carlos Galán, califica a su hijo Juan Manuel el libro con las memorias del expresidente César Gaviria. Los generales en retiro Miguel Maza Márquez y Óscar Peláez Carmona reiteran que no tienen relación con el crimen de Luis Carlos Galán. En el departamento de Bolívar se confirma el primer desplazamiento masivo de campesinos como consecuencia del fenómeno del Niño. Alcalde Enrique Peñalosa tumba decreto para construcción en altura que expidió la administración de Gustavo Petro. Dice que 600 edificios no debieron construirse. Hay que hacer los ajustes que tocan cuando tocan, así sean dolorosos. Así lo dice el presidente Juan Manuel Santos al anunciar un recorte de 6 billones de pesos en el presupuesto general para este año. Radiografía de selecciones rivales de Colombia en la Copa América. Que surge de mezclar la danza tradicional gallega, la danza contemporánea y el flamenco, lo sabrán al final de la emisión cuando los espero desde el Teatro Colsubsidio, con un espectáculo que llega de España para romper las barreras de lo convencional. Buenas noches, estos son nuestros secretos de hoy. 1. Colombia inaugura norma jurídica para empresas. 2. Rajazón de aspirantes a alcaldías locales. 3. Cuando el presidente habla de paz, pero de aquello nada. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Colombia será el epicentro de la investigación en la lucha contra el Zika y principal socio de una alianza con Estados Unidos para combatir la enfermedad. El presidente Barack Obama solicitó hoy 1.900 millones de dólares al Congreso para enfrentar el virus en Norteamérica y el resto del planeta. El presidente Obama explicó que los 1.900 millones de dólares son para apoyar los esfuerzos de respuesta inmediata para prevenir la propagación del virus, así como a la investigación más rápida y efectiva sobre vacunas, terapias o diagnósticos del Zika. Con este presupuesto, Obama también pretende mejorar la capacidad de los países afectados por el Zika con mejores herramientas para combatir a los mosquitos. Esta noche, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, le confirmó a CMI que Colombia será el epicentro de la investigación mundial contra la enfermedad y que, de hecho, hasta el fin de semana estuvo en nuestro país una misión de científicos del Centro para Control de Enfermedades de Atlanta con el objetivo de iniciar una sociedad Colombia-Estados Unidos que buscará desarrollar la ciencia para enfrentar el virus en el planeta. Algo que también había sido confirmado por el embajador Kevin Whitaker, quien reveló detalles de una llamada que le hizo el director del CDC hace unos días. Es el director que me habló y me dijo que lo que le interesa a ellos en CDC es crear unas partnerships, unas asociaciones con los entes colombianos y que ya hay esas conexiones y con el propósito de hacer la ciencia básica. Es una de las cosas que caracteriza esa crisis, y es una crisis. No tenemos la ciencia básica acerca de la enfermedad y hay que hacer eso para hacer lo demás que necesitamos hacer. La investigación que se desarrollará en Colombia se enfocará, además de controlar el virus, en determinar su relación con enfermedades como la microcefalia y el Guillain-Barré. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reveló que en el último año 25.000 adolescentes fueron sorprendidos cometiendo algún delito. Sin embargo, destacó que la cifra disminuyó frente a los años anteriores. Aunque Bienestar Familiar destaca que el número de jóvenes entre los 14 y 18 años vinculados con algún delito viene disminuyendo año a año, las cifras aún son preocupantes. Quiere decir que han cometido un delito, que han estado, digamos, en conflicto con la ley, que han robado, que han tenido dificultades en entender, digamos, la ley. En 2013, 30.000 jóvenes fueron vinculados al sistema de responsabilidad penal para adolescentes. En 2014, la cifra se redujo a 29.000 y el año pasado fueron 25.000. El defensor de familia, junto con el juez, juzgan cuál es la manera adecuada para que esto vuelva otra vez, digamos, a su cauce, para que este adolescente vuelva otra vez a tener una segunda oportunidad para reorganizar su vida. Y pueden ser medidas que van desde la privación de la libertad hasta medidas que tienen que ver con asistencia psicológica. Además del hurto, el tráfico, porte o fabricación de estupefacientes y las lesiones personales son los delitos más cometidos por los jóvenes entre los 14 y 18 años.
bandas delincuenciales que realmente están rondando los colegios y aún con la cercanía que tenemos con la Policía Nacional, con los informes que en veces reportamos a ellos, no hay reacción. El episcopado colombiano ya había advertido sobre el incremento en la violencia juvenil, especialmente en Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena e Ibagué, en zonas de mayor pobreza y discriminación. Y a esta hora avanza un consejo de seguridad en Villeta, Cundinamarca, convocado luego de un atentado perpetrado en zona rural de Quebrada Negra, en el que perdió la vida un policía y un alto oficial resultó herido. Wilson Moreno, buenas noches. ¿Se conocen detalles de las medidas que adoptará el Consejo de Seguridad? Inés María, buenas noches. 2 horas completa el Consejo de Seguridad aquí en el municipio de Villeta, en Cundinamarca, analizando lo que son las medidas de seguridad luego del atentado que se presentó en el mediodía de hoy. Por ahora lo más importante es que se aumenta de 50 a 70 millones de pesos la recompensa para quienes den información sobre los autores intelectuales y materiales de este hecho que cobró la vida del patrullero Huber Santiago Román y heridas al teniente coronel Henry Fernández. Precisamente en el siguiente informe les contamos cómo sucedieron los hechos. El ataque ocurrió en zona rural del municipio de Quebrada Negra, muy cerca a Villeta y a solo 113 kilómetros de Bogotá. Esta fotografía deja en evidencia la magnitud del ataque, pues no solo muestra cómo quedó la patrulla de la policía luego de la detonación de una carga explosiva, sino que también capta el momento en que el coronel Henry Fernández Castellanos se encuentra herido y sentado, mientras otro uniformado pide una ambulancia y refuerzos. El artefacto que detonó en la parte delantera izquierda del vehículo cobró la vida del patrullero Huber Santiago Román Vargas, quien iba conduciendo. Muy extraño, y además en el sitio en donde suceden los hechos. El municipio de Quebrada Negra queda a tan escasos minutos del municipio de Villeta, que Villeta pues se encuentra a tan solo 1 hora de Bogotá. Estamos junto con la policía adelantando un trabajo en el sitio. La policía trasladó un equipo de investigadores al lugar de los hechos con el objetivo de esclarecer los responsables del atentado y dar con su captura. Hemos conversado con el comandante de la policía de Cundinamarca, el coronel José Miguel Correa, y precisamente nos ha dicho que aunque no se atreve a dar una hipótesis sobre los autores del atentado, por el modus operandi del mismo podrían ser miembros del ELN. Seguiremos pues muy atentos a toda la información que surja de este Consejo de Seguridad que se extenderá por varias horas más. Wilson Moreno desde Villeta, en Cundinamarca, en CMI La Noticia. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, instaló una cumbre extraordinaria de los 28 generales de la policía, en la que el tema central es la nueva era de la institución. En el Centro de Inteligencia de la Policía, ubicado en Cespo, el ministro de Defensa instaló la cumbre extraordinaria con los 28 generales de la institución, en donde se definirán políticas sobre corrupción, posconflicto, lucha contra el delito y bienestar para los uniformados. Transparencia en la administración de los recursos públicos, que tiene que ver con una mayor celeridad en la prestación de los servicios directos a la ciudadanía en materia de seguridad, que tiene que ver con una mayor relación entre policía y fiscalía y rama judicial para la judicialización de los delincuentes. Según Villegas, esto marca el inicio de una nueva era en la policía. Esa misma policía que hoy es admirada internacionalmente, esa misma policía arranca hoy una nueva etapa para bien de la seguridad ciudadana. Este martes en horas de la tarde se darán a conocer los resultados de la cumbre. El gobierno impulsará la creación de una zona de reserva campesina del Catatumbo. Así lo reveló el expresidente Ernesto Samper al término de una reunión con los ministros del Interior y de Agricultura y representantes de los líderes cívicos de la región. Los garantes de la mesa del diálogo del Catatumbo, encabezados por el expresidente Ernesto Samper, se reunieron hoy con los ministros del Interior y de Agricultura y con representantes de las comunidades, y ante ellos el gobierno se comprometió a crear la zona de reserva campesina para esta región. Sí, el ministro de Agricultura se comprometió en llevar la propuesta de una zona de reserva a la nueva agencia de tierras que ha sido creada, porque es una vieja aspiración de los campesinos del Catatumbo, así como están aprobando las zonas de agricultura comercial, las CIDRES, para los grandes proyectos de agricultura comercial, y eso está bien. También se debería pensar en función de las zonas para los campesinos, que son estas. Pues esa es la idea para el 2016, al menos en el polígono de la zona sur, que corresponde a municipios de San Calixto, Acarí y Teorama. Además, el gobierno se compromete a adelantar el programa de sustitución social de cultivos e investigar denuncias por abusos contra los derechos humanos en el Catatumbo.
De otra parte, el senador Juan Manuel Galán aseguró esta noche a CMI que el libro de memorias del expresidente César Gaviria es una pieza importante para establecer la verdad histórica del complot en el que participaron políticos, miembros de los organismos de seguridad y narcotraficantes en el asesinato de su padre, Luis Carlos Galán. El senador Juan Manuel Galán aseguró que para la familia de Luis Carlos Galán no cabe duda de la participación del dirigente liberal Alberto Santofimio Botero en el complot de este magnicidio. En el caso de Alberto Santofimio no lo concluyo yo, lo concluyó la Corte Suprema de Justicia, que lo condenó en casación, y ese ya es un caso cerrado en la jurisdicción colombiana en nuestro país. En el caso del general Maza Márquez, pues está siendo juzgado en este momento por la Corte Suprema de Justicia, que en su momento pues también determinará su grado de responsabilidad. En concepto del senador Galán, el primer tomo de las memorias del expresidente César Gaviria es un aporte fundamental para establecer la verdad histórica del crimen de su padre. Yo creo que es un aporte histórico muy importante, en donde los colombianos que lean ese capítulo y que lean toda la historia junta los testimonios van a tener una idea clara, aterradora pero clara, de qué fue lo que pasó con el asesinato de mi padre. Galán también considera que otros políticos que instigaron el asesinato de Luis Carlos Galán tarde o temprano quedarán al descubierto. Los generales en retiro Miguel Maza Márquez y Óscar Peláez Carmona advirtieron que no tienen relación alguna con el magnicidio del dirigente político Luis Carlos Galán y aseguraron que tienen pruebas para demostrar su inocencia. El exdirector de la DIJÍN para la época de los hechos señaló que tiene la conciencia tranquila, que se actuó correctamente y que nunca ordenó las capturas de varias personas que posteriormente fueron declaradas inocentes. Sostuvo que así lo determinó el Consejo de Estado. Ahí está el expediente de 5.000 hojas, una profunda investigación que así lo afirma. Aseguró que tiene evidencias que demuestran su inocencia. Yo, con las pruebas que tengo y con la convicción de mi conciencia, no le doy esa importancia, esos recortes de prensa, porque se basan en testigos que no dicen la verdad. En los próximos días, el general en retiro, Óscar Peláez Carmona, será escuchado en indagatoria por parte de la Fiscalía General. Por su parte, la defensa del general en retiro, Miguel Maza Márquez, dijo que no existió un plan entre carteles de la droga y grupos paramilitares para asesinar a Galán y aseguró que fue responsabilidad de uno de los actores. El cartel de Medellín tenía unas cuentas personales con el doctor Luis Carlos Galán Sarmiento. Sostuvo que en los expedientes está certificada la muerte de Jacobo Torregrosa, el jefe de escoltas, quien pudo conocer toda la verdad. Murió en la Clínica El Prado de Barranquilla en el año 2000 y con base en el certificado médico se sentó el registro de defunción. Finalmente dijo que el próximo mes se inician los alegatos finales en el juicio del general Maza. En las próximas horas podría quedar en libertad Jaime Rodríguez Mondragón, hijo del exjefe de cartel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela. El juez primero especializado de Bogotá le concedió la libertad a Rodríguez Mondragón, quien se encuentra recluido en la cárcel de Palmira. Con boleta de libertad en mano, el abogado del hijo del capo le explicó a CMI que su defendido no ha sido sentenciado, pero cumplió las 3/5 partes, es decir, 8 años de lo que hubiera sido la condena de 94 meses por receptación y ocultamiento de bienes. El hijo mayor de Gilberto Rodríguez está preso desde hace 8 años por la adquisición de acciones de drogas La Rebaja, en donde, según la Fiscalía, su padre y su tío, los hermanos Rodríguez Orejuela, invirtieron dineros ilícitos. Una misión de la Defensoría del Pueblo confirmó el primer desplazamiento masivo de campesinos como consecuencia de la fuerte sequía que enfrenta el país. Más de 300 personas abandonaron sus tierras en Carmen de Bolívar. Así intentaron navegar los pescadores por lo que hasta hace unas semanas era una próspera ciénaga. Y así estaban los pastos donde normalmente comían las vacas de los campesinos. Es una situación crítica por la que están pasando nuestros campesinos no solo en La Guajira, sino en Bolívar y en otros departamentos de la costa y de la zona andina están pasando hambre. Existen casos de personas que se habían desplazado hace 10 años por la violencia y ahora están sufriendo los efectos del clima. Vengo de la vereda de Bonito, desplazado por el verano, causas de agua y alimentación que no hay en la vereda. Así como estoy yo, hay un poco de familias que están en peor problema que yo si es posible, porque no tienen siquiera para dónde venirse y por eso no se desplazan. Esta situación que ocurre en un solo municipio es un reflejo de lo que está pasando a nivel nacional, donde oficialmente han resultado afectadas 600.000 hectáreas y han muerto 100.000 animales. Lo que se está haciendo tanto a nivel nacional, regional y local no
no se compadece la magnitud de los efectos del fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño se extenderá hasta el mes de julio. El alcalde Enrique Peñalosa derogó el decreto 562 expedido durante la administración Petro que permitía la construcción de rascacielos en toda la ciudad. Según el distrito, el decreto 562 expedido por la administración Petro y derogado hoy permitía construcciones desproporcionadas sin tener en cuenta si había suficientes tubos para servicios públicos, vías o parques. En total, la ciudad tendría unos 600 o 700 edificios de gran altura con base en el 562. En poco más de un año se ejecutaron 901 licencias bajo esta norma, de las cuales 189 fueron edificios altos. Edificios que no se deberían haber hecho, que están en sitios donde van a deteriorar la calidad del entorno urbano. Para planeación distrital, Bogotá se iba a urbanizar de una manera desproporcionada. Si sumamos todos estos lotes y predios que fueron señalados, podemos hablar de que hubo más de 9.000 hectáreas que estaban habilitadas para proyectos con índices altos y índices superiores. Según la Secretaría de Planeación, hay 2.362 licencias en curso. Los derechos de estos constructores serán respetados si cumplen todas las normas. La secretaria de Hacienda de Bogotá, Beatriz Arbeláez, reveló que la administración pedirá a los contribuyentes un aporte voluntario del 10% en los impuestos predial, de vehículos y de industria y comercio para invertirlos en seguridad. Según explicó, en 2002, cuando se hizo una petición similar, se recaudaron 1.178 millones de pesos, pero la cifra se redujo a 311 millones en 2015. Se espera que con el aporte se adquieran más cámaras de seguridad y se construya el nuevo centro de comando y control de la policía. Hasta el próximo miércoles estará cerrada la avenida Novena entre calles 100 y 95 por las obras que se adelantan para construir un túnel en la calle 94. El caos y los trancones agotaron la paciencia de los conductores. Según quienes transitan por la zona, la señalización para este cierre ha sido mínima y son muy pocos los policías de tránsito que se ven en el lugar. Los trancones pueden tardar hasta 1 hora y media. El distrito aseguró que el cierre continuará hasta las 5 de la mañana del próximo miércoles, pero afirmó que gracias a la reubicación de la red matriz del acueducto llamada Tibitoc, la construcción del túnel finalizará en 9 meses. El presidente Juan Manuel Santos advirtió que el recorte de 6 billones de pesos en el presupuesto general para este año no afectará a los más pobres ni los programas sociales del gobierno. Igualmente advirtió que el país no está en crisis. La difícil situación económica que atraviesa el país debido a la baja en los precios internacionales del petróleo llevó al presidente Santos a hacer este recorte en todos los ministerios y entidades del gobierno. Hay que hacer los ajustes que tocan cuando tocan, aunque sean dolorosos. Eso es lo responsable con el país. Tomamos la decisión en el Consejo de Ministros de recortar los gastos para este año en 6 billones de pesos. Es decir, se reduce de 215,9 billones de pesos a 209,9 billones de pesos. El presidente explicó que este ajuste no afectará a los más pobres ni los planes sociales del gobierno, dando prioridad a las inversiones altamente generadoras de empleo, como los sectores de construcción e infraestructura. Ellos dependen del apoyo del gobierno y los vamos a proteger en la medida de lo posible. Habrá un recorte del 5% en los gastos de funcionamiento de los ministerios y entidades del gobierno. En el Ministerio de Defensa, los gastos generales para las Fuerzas Armadas, como dotación, alimentación, no se reajustará, pero sí se congelará la nómina. El jefe de Estado señaló que en estas circunstancias es muy importante actuar con oportunidad y responsabilidad. No caigamos tampoco en el pesimismo, en ese negativismo que es tan dañino. En Colombia no estamos, óigase bien, no estamos en crisis económica. Este año vamos a crecer cerca del 3%, va a ser uno de los crecimientos más altos de toda la región. Este ajuste se suma a un recorte que ya había hecho el gobierno el año pasado de 8,5 billones de pesos. El subdirector de Planeación Nacional, Fernando Castro, advirtió que 6 departamentos están en riesgo de perder recursos de las regalías por irregularidades en el manejo de los recursos.
Un estudio de Planación Nacional encontró deficiencia en el manejo de recursos de regalías en al menos 6 departamentos del país. Se trata de Sucre, Caquetá, Chocó, Santander, Putumayo y Meta, estos últimos productores de hidrocarburos y que se rajaron en materia de ejecución de proyectos. Es un llamado de atención a los ejecutores sobre problemas que ya estamos identificando y si persisten, pues eso podría dar lugar, digamos, a procedimientos correctivos. La evaluación se hizo sobre más de 8.000 proyectos valorados en 26 billones de pesos en una participación que incluye departamentos, municipios, universidades y corporaciones autónomas. Es una fotografía del estado de la ejecución de los proyectos, ejecutor por ejecutor. El funcionario hizo un llamado para el buen uso de recursos, los cuales vienen cayendo por el desplome en los precios del petróleo. Si realizan auditorías visibles sobre esos proyectos, es posible controlar, digamos, abiertamente sobre la marcha el desempeño de esos proyectos. Cabe recordar que las regalías financian en su mayoría programas sociales y de desarrollo. Un informe de la Federación de Lonjas revela que el precio de la vivienda nueva crece al 12%. El precio de la vivienda usada frente al valor de la vivienda nueva se viene ajustando. Podríamos hablar de un incremento del 12% y hoy podríamos estar hablando de un incremento del 8%. Según Fedelonjas, los propietarios de estos inmuebles venían incrementando el valor de sus casas al mismo ritmo de la vivienda nueva. Ahora el aumento es menor. Veníamos con unos incrementos muy altos en años anteriores. Desde el 2015 venimos viendo que se están estabilizando los precios y eso hace que se vuelva una inversión interesante para quien quiera invertir en finca raíz. El gremio advirtió que es buen momento para adquirir vivienda usada. Se estima que el 40% de los créditos hipotecarios se destinan para la compra de vivienda usada. El vicepresidente comercial de Avianca, Estuardo Ortiz, anunció reducción de tarifas de los tiquetes hasta del 50% en los vuelos nacionales. Con el fin de promocionar el turismo en el país, Avianca, en conjunto con ProExport, anunció una reducción de las tarifas entre el 15 y el 50% para los vuelos nacionales. De igual manera, se espera la llegada de más turistas desde el exterior por los niveles de la tasa de cambio. El programa se mantendrá hasta el 4 de marzo, donde los usuarios podrán acogerse a los beneficios en las diferentes ciudades del país. Vas a poder tener una oferta mucho más amplia, una distribución mucho más horizontal, que esperamos le llegue a más y más clientes. Movilizar 250.000 pasajeros. Esperamos, ojalá, superar con creces ese objetivo. Se espera un crecimiento hasta del 6% frente al obtenido durante la primera fase del programa realizado el año pasado. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,12% a 1.236 puntos. La acción de Tablemac fue la que más subió, con una valorización del 20% a 12 pesos. La acción de Mineros fue la que más cayó, con una pérdida de 4,39% a 2.285 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 19.000 millones de pesos. El precio del dólar inicia la semana a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.314 pesos con 24 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 3.130 pesos y la venden en 3.160 pesos. Un euro cuesta 3.702 pesos con 10 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 20 centavos. El azúcar se transó en 12,79 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $33 con 37 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.165 pesos. Llega a Bogotá un espectáculo que fusiona ritmos tradicionales españoles con danza contemporánea. Después de comerciales, los espero desde el Teatro Colsubsidio. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde el Teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez, en donde en estos momentos se realiza el ensayo general de Son, un espectáculo español que tendrá su debut internacional mañana en este escenario. Lo interesante de este montaje es que reúne 3 corrientes dancísticas, convirtiéndose así en una pieza coreográfica explosiva. La danza tradicional gallega, el flamenco estilizado y la danza contemporánea se unen en Son, el espectáculo con el que España marca su participación en la vitrina turística de Anato, a celebrarse desde el 24 de febrero. Un concepto innovador que supuso un gran reto para su creación.
El mayor reto ha sido poder conseguir una fusión tanto musical como coreográfica que tuviera equilibrio, que tuviera un sentido, puesto que el flamenco lleva muchos años mezclándose y la danza tradicional gallega es como de las primeras veces que está incluyéndose dentro de una disciplina como el flamenco. El encanto de la tradición con la fuerza de lo contemporáneo, una apuesta que se podrá disfrutar en su estreno mundial mañana en el Teatro Colsubsidio. Esta es otra noticia del mundo del entretenimiento. El Gran Inventor Colombia es el primer reality show interactivo del mundo que llega en busca de los mejores inventos del país. 10 colombianos del común competirán para dejar con su ingenio una huella en la historia de la humanidad. El formato original, que se emitirá a través de las más importantes plataformas digitales del momento, fue lanzada hoy por su creador y líder Jean-Claude Bessudo, presidente del grupo Aviatur. Inventos que permitan a enfermos del Parkinson poder caminar, o personas con parálisis, una movilidad muy reducida, poder con un abrir y cerrar de ojos, el movimiento de la pupila, poder prender, encender en sus casas dispositivos eléctricos. Todo eso son cosas muy valiosas. El reality cuenta además con una aplicación móvil con la que todos los colombianos podrán ver los capítulos, detalles de los 10 participantes y sus inventos, y además encontrar un juego de bolsa de valores en el que podrán comprar y vender acciones con dinero virtual, invirtiendo en la creación que más les guste. Quienes al final hayan invertido en el participante ganador del concurso también recibirán premios. El diseño de modas siempre va un paso adelante cuando se trata de proponer nuevos conceptos. Esta industria en Bogotá ha encontrado en los neumáticos y en el papel la materia prima para crear. Cada vez más diseñadores utilizan el reciclaje para dar una nueva vida a objetos y materiales que de otro modo habrían terminado en la basura. Lo primero que se hace es limpiarlo, adecuarlo para que pueda ser recuperado. Se hace con microorganismos, se pasa ya al corte y a la confección. Los zapatos y los maletines no se escapan de la moda del reciclado. Estos accesorios hechos en papel soportan las condiciones ambientales más exigentes y son extremadamente durables. Nuestro papel tiene unos prenses de plástico que hace que además sean impermeables. Lo que lo hace que sea ecológico es que es un papel que por su plástico es muy resistente, entonces van a durar muchos años. Reciclar, reutilizar y reducir el impacto ambiental es el objetivo principal de estas originales propuestas. La firma británica Burberry sorprendió a los asistentes de la Semana de la Moda de Londres con una colección cargada de estampados. La pasarela simulaba el caudal de un río y para hacer referencia a esta temática, Burberry ha titulado esta colección Mosaico, ideal para este trimestre del año. La casa de moda británica ha tomado como referentes abrigos inspirados en la guerra, mini vestidos de lentejuelas y botas de motoristas con múltiples combinaciones. El estilo glam también sobresale. Los estampados en cuadros tradicionales y emblemáticos de la marca se entrelazan en diferentes texturas, como el cuero, dándole un toque estelar a la propuesta. Burberry se ha destacado en los últimos meses en ofrecer más allá de un simple desfile, y para eso conjuga teatralidad, música y una gran puesta en escena. En esta ocasión, el montaje destacó un accesorio fundamental para las mujeres, los bolsos. Ahora, entre más pequeños, mucho mejor. Hoy me despido desde el ensayo general de Son, el espectáculo que mañana se vivirá aquí en el Teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez. Que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Colombia inaugura norma jurídica para empresas. 2. Rajazón de aspirantes a alcaldías locales. 3. Cuando el presidente habla de paz, pero de aquello, nada. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. Colombia está a punto de estrenar una figura jurídica que nunca antes se ha aplicado en América Latina y que podría convertir a nuestro país en pionero en normas internacionales. Se trata de una norma especial que enlaza la legislación existente en varios países en materia comercial y que puede aplicarse sin excepción alguna en cualquiera de las naciones que la ratifiquen. Técnicos de nuestro país ya tienen redactada una ley
para regular la creación de empresas y sociedades anónimas por acciones para aplicarla en los países miembros de la Alianza del Pacífico, es decir, México, Perú, Chile y Colombia. Les aclaro con este ejemplo. Un empresario mexicano que quiere entrar en Colombia no tendría que registrar una nueva sociedad y acudir ante un notario en nuestro país para iniciar operaciones. Simplemente abriría la filial y comenzaría a trabajar de inmediato, sin ninguna otra diligencia. La propuesta ya fue presentada al presidente Santos por parte de las supersociedades. Si se concreta, Colombia será la creadora de la primera ley de este tipo en América Latina. 2. Rajazón de aspirantes a alcaldes menores. La Universidad Nacional entregó los resultados de la primera evaluación realizada a los aspirantes a llegar a una de las 20 alcaldías locales de Bogotá. De 3.224 inscritos, solo 325 pasaron la prueba. 2.899 se rajaron en la evaluación, que en su mayoría comprendía pruebas sobre conocimientos de matemáticas y finanzas. En 19 de las 20 localidades de Bogotá pasaron la prueba más de 3 aspirantes, lo que garantiza la conformación de una terna para la elección del alcalde menor, que según la ley debe realizarla la respectiva junta administradora local. Solo en Sumapaz tendrá que repetirse todo el proceso de inscripción y evaluación debido a que solo 2 aspirantes pasaron el examen. O había mucho aspirante malo para las matemáticas o la lista estaba llena de recomendados políticos. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6 y a todos los sacaron de los pies. 3. La bancada de la U y el presidente Santos intercambiaron verdades y aclararon malos entendidos. El presidente Santos se reunió el sábado en la noche en la Casa de Huéspedes de Cartagena con la bancada de la U, partido en el que se estaba formando una corriente de inconformes con el presidente Santos. Se quejan de que los ministros y directores de institutos ni los reciben ni los oyen. Asistieron 30 de los 38 representantes y los 21 senadores de la U. Por el gobierno concurrieron el presidente Santos y la superministra María Lorena Gutiérrez. Nadie más. El presidente Santos hizo una exposición completa sobre el proceso de paz y expresó su convicción de que muy pronto firmará el fin del conflicto. También pidió apoyo para la agenda legislativa que llevará el gobierno al Congreso en la legislatura ordinaria que comenzará el 16 de marzo. Los congresistas, sin embargo, expusieron sus molestias y le dijeron que no consideran de la U a la ministra de Comercio Exterior, Cecilia Álvarez, ni al ministro de Medio Ambiente, Gabriel Vallejo, ni a la directora del Instituto de Bienestar Familiar, ICBF, Cristina Plazas, ni al director del Fondo Nacional del Ahorro, Augusto Posada. Aclararon que no están pidiendo la renuncia de los cuestionados, sino precisando que no son sus representantes en el gobierno. La bancada le informó al presidente que el partido de la U tendrá candidato propio en las elecciones presidenciales de 2018. Le pregunté a uno de los asistentes qué respondió el presidente y comentó: habló de paz, pero de aquello, nada. Hasta mañana, que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con el senador Juan Manuel Galán, ¿usted cree que la Fiscalía y la Procuraduría deben continuar investigando hasta esclarecer cómo ocurrió el asesinato de Luis Carlos Galán? Sí, 84%, no 16%. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI, La Noticia. En CMI, las noticias de Colombia y el mundo son presentadas por Argos, Luz Verde.